mira, ahí va. Ya un poco más rápido. Pero no solamente tú, no solamente yo, sino que tú también le puedes hacer, mira. Quiero que pases tu mano. A ver, igual y con la otra para... A ver, igual y con la otra mano para ver si... La tres ahí. Señoras y señores magos, nos encontramos en el día 31 de octubre. Un día lleno de mucho terror, lleno de muchos sustos que en muchas de las ocasiones van a ser generados por ti mismo. ¿Por qué? Porque el día de hoy te tengo un truco de magia, o mejor dicho, una pequeña broma con la cual vas a poder aparecer pequeñas arañas en las manos de tus amigos, de tu familia o de cualquier persona a la cual quieras sorprender, o mejor dicho, sacarle un pequeño susto. Así que bien, primero vamos con el efecto en sí, y si es que te gusta, te invito a que te quedes a su revelación. ¡Vamos allá! Quiero hacer un experimento. Ahora que estamos en el mes de octubre, mes de sustos en general, quiero regresar un poco a la infancia, porque yo creo que de niños sí vivíamos mucho estas épocas, esta temporada, pero ya cuando creces muchas veces pasa octubre y ni siquiera te das cuenta. Vamos a intentar hacerlo. Para esto vamos a utilizar una foto, no de mi galería, sino una foto que te puedo tomar. Va a ser a tu mano, ¿sí? A tu mano, a tu mano. Si quieres, abre tu mano y le vamos a colocar, mira. Vamos a ponerlo así, que se vea claro. Es tu mano, no es otra mano diferente, y lo voy a poner así. Así parece que es tu mano, y si la paso de esta manera, empieza a salir una araña. ¿Estás de acuerdo que es falso? Es una simple imagen. Pero se puede sentir tan real que hasta yo puedo jugar de esta manera con la araña. Quiero que tú también pases tu mano para ver si... Mira, ahí va. Ya un poco más rápido. Pero no solamente tú, no solamente yo, sino que tú también le puedes hacer, mira. Quiero que pases tu mano. Sino también tú, mira, quiero que pases tu mano. A ver, igual y con la otra para... Voy a quitarlo y quiero que por favor le hagas. A ver, igual y con la otra mano para ver si... La tres ahí. Como habrás visto, con este truco de magia vas a conseguir reacciones impactantes con las cuales vas a despertar esa energía en tu público y vas a poder sacar muchas sorpresas. Si quieres ver el video completo, te invito a que vayas a la descripción del video, ahí encontrarás el link directo que te llevará a la broma completa, la cual ha sido subida a mi segundo canal llamado Adolfo Serna. Te invito a que vayas, a que veas el video y a que te suscribas para que puedas disfrutar del contenido que estaremos subiendo semana con semana. En ese canal no solamente encontrarás trucos de magia, sino todo lo relacionado que me gusta hacer a mí. Bromas, exploraciones urbanas, videos cinematográficos, pequeños documentales que van desde temas relevantes como son misterios sin nunca antes resolver, hasta experimentos sociales o en este caso bromas como la que acabamos de subir. Así que te invito a que vayas, nuevamente el link está en la descripción, ve el video, disfrútalo, si te gustó dale like y sobre todo si te gustó, solamente si te gustó, te invito a que te suscribas. Ahora bien, vamos con la revelación de este truco de magia. Es muy importante recalcar lo que vamos a utilizar. En este caso vamos a utilizar una pequeña araña, que en este caso, como pueden ver, no es completamente de plástico. ¿Por qué? Porque si conseguimos una que sea de esta manera, más digamos de silicón, de látex, va a ser mucho más sencillo para nosotros manipularla y sobre todo pegársela al espectador sin que se dé cuenta, porque en este caso el silicón se va a parecer más a la textura que tiene nuestra palma. Por otro lado, vamos a utilizar una cinta doble cara. En este caso yo utilizo esta. Se podría utilizar una cinta adhesiva cualquiera, pero para evitar que se vaya despegando poco a poco, que pierda digamos esa dureza al momento de pegarla, mejor utilizamos una cinta doble cara que es un poco más industrial, y con esto vamos a conseguir que realmente nunca se despegue la araña, a menos de que nosotros queramos despegarla de forma directa. Así que bien, una araña, una cinta, y pasamos con el elemento más importante, que sería un dispositivo, un celular, en la cual vas a descargar una aplicación que te voy a mostrar a continuación. Primero nos vamos a ir con la aplicación. En este caso yo tengo un iPhone, entonces me meto a la App Store y busco Magic Spider. Al dar buscar me van a aparecer varias opciones, empezando por esta, también tenemos esta. Prácticamente todas son con la misma idea,
pero sinceramente a mí en lo personal la que más me funcionó es esta de aquí. Se llama Magic Spider My Pet Boris, es decir, mi mascota Boris. Esta aplicación fue la que a mí en lo personal me sirvió más por los tiempos y sobre todo porque era la que más se parecía en cuanto al diseño de la araña a mi araña falsa. Así que vamos a descartar la araña y vamos a descargarla. Yo en este caso ya la descargué, así que simplemente vamos a abrir. Como podemos ver en el menú, no solamente tenemos la opción de araña, sino también de cucaracha. Y sirve de la misma manera. ¿Cómo funciona la aplicación? Muy sencillo. En el primer apartado nos dice conoce a la araña. Es ahí donde tenemos que dar clic y después a comenzar. Aquí nos va a abrir automáticamente la cámara de nuestro celular activando el flash de forma automática. Esto realmente ya lo hace por default, no se puede cambiar, pero funciona bastante bien porque la mano se ve todavía más clara. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Antes de iniciar con el efecto, nosotros ya tenemos que tener hasta este paso el celular. Es decir, ya tenemos activada la cámara y lo único que hacemos es bloquear el celular. Lo podemos tener en nuestra bolsa o como lo hice yo desde el inicio en nuestra mano. Ya tenemos que tenerlo listo para evitar que el público vea que decimos conoce la araña y comenzar. Ojo, yo aquí como estoy grabando el audio directamente no puedo abrir directamente en la cámara de la aplicación, sino que me va a abrir directamente en las grabaciones de notas. Pero es tan sencillo como irnos acá y ya directamente me está mandando a la aplicación que sería la cámara. ¿Y cómo se toma la foto? Muy sencillo, le pedimos al espectador su mano, que en este caso va a estar apuntando justo desde el otro lado, y lo que vamos a hacer es mantener, apuntar bien hacia dónde queremos tomar la foto, ya que estemos por ejemplo en esta posición, vamos a mantener el dedo hasta que la imagen quede congelada. No es simplemente con un clic, sino que debemos de mantener. Ahora, antes de continuar con la explicación, digamos, visual dentro de la aplicación, vamos a hacer la explicación porque es muy rápido todo. Una vez que tomas la foto, la imagen de forma automática a los 2 segundos va a hacer que la araña comience a caminar. Va a caminar de forma pausada. Va a ser 1 parada, 2 paradas y 3 paradas. En el momento que llegue a ser la tercera parada, que es casi en el medio del celular, nos van a dar una guía que es por esta orilla del celular. ¿Cómo que una guía? Pues al momento de enfocarnos bien en esta orilla del celular va a aparecer, digamos, la punta de un dedo, que en este caso va a simular nuestro dedo índice. Lo que nosotros tenemos que hacer es levantar un poco el celular y colocar el dedo y hacer un pequeño movimiento. Ya una vez que haces eso, sacamos el dedo y la araña va a continuar caminando ya sin ninguna pausa. Ya pasó una vez, tiene que regresar ahora la araña y para eso lo que tenemos que hacer es nuevamente pasar y decir, mira, se puede hacer más rápido. En el momento que la araña regresa ya es mucho más rápido y sin ninguna pausa. Esto va poniendo un poco más nervioso al espectador, entonces vamos a hacerlo ahora de forma muy visual para que lo puedan ver de forma muy práctica, empezando por la foto. Así que vamos a desbloquear, vamos a colocar el celular más o menos a esta distancia para que al momento que juntemos mano y celular se vea algo así. Pasamos mano rápidamente y decimos, mira, va a comenzar a caminar una araña. Primer parada, segunda parada, tercer parada y aquí colocamos el dedo para introducirlo y jugar un poco de esta manera. Continúa la araña y decimos, se puede hacer más rápido. Pasamos mano y la araña va ya casi que corriendo. Llegamos a este punto y la animación se acaba. ¿Qué hacemos cuando llegamos aquí? Le tenemos que decir al espectador, mira, lo puedes hacer tú también. Aquí pasan dos cosas. El espectador puede pasar la mano que nosotros queremos que pase, es decir, donde tiene la araña, o bien puede pasar la mano que tiene libre, es decir, la que tiene debajo, la que siempre estuvo descansando. Cualquiera de las dos está bien, no te preocupes. Si pasa la de la araña, éxito, lograste lo que tú querías desde un inicio. Pero si pasa la otra, le puedes decir, ¿sabes qué? Igual es con la otra mano. A ver, pasa la otra mano, pero de forma muy tranquila, sin decir, no, espérate, no es con esa, pasa la otra. No, tú tranquilo. A ver, igual y con la otra mano la araña se sale. Entonces va a pasar la mano de una forma muy tranquila y aquí es donde se va a llevar el susto. Ya sabemos cómo funciona la aplicación, ahora vamos a ir con la explicación tal cual de la araña al momento de quererla pegar en la mano. Esto es muy sencillo. Vamos a colocar la araña patas arriba y vamos a cortar un pedacito muy pequeño de esta cinta doble cara. Un pedacito más o menos por aquí. Esto es más que suficiente. Vamos a colocarlo justo en la panza de la araña. Vamos a pegarlo muy bien de esta manera. Hacemos presión y vamos a quitarle
el plástico que sujeta dicho pegamento. Esta es la parte más tardada en sí, hay veces que tenemos suerte, como por ejemplo ahorita, y se hace de forma muy rápida. Y ya tenemos la araña lista. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Colocarla en esta posición. No en la palma, no en la punta de nuestros dedos, sino en una posición como si estuviéramos haciendo un empalme de moneda. Y lo que vamos a hacer es colocar el celular encima. Para esto vamos a intentar hacer que nuestra mano se haga en una especie de curva de esta manera para no tenerlo extendido y que se vaya a pegar, digamos, en la parte trasera de nuestro celular, sino que tenemos el celular así, vamos a bloquear y como pueden ver tenemos este espacio suficiente para que la araña no se pegue al celular. Ya que estamos así, el público está en un ángulo donde realmente no percibe que tenemos una araña dentro de nuestra palma. Así que vamos tranquilamente. Ya que tenemos la cámara, le decimos, ¿me prestas tu mano? Al momento que pedimos la mano, lo que vamos a hacer es no irnos directamente así, sino girar un poco el celular e irnos de esta manera. Para que el público que tenemos de frente, lo único que esté viendo son nuestros dedos por la parte de afuera. No por la parte de adentro, porque aquí estaríamos revelando el truco. Entonces simplemente tenemos celular y hacemos este movimiento. ¿Para qué? Para tomar la mano por debajo, es decir, irnos así y decirla, muy bien, aquí déjala, no la muevas, te voy a tomar una foto. Y libremente nos podemos retirar. ¿Por qué? Porque ya tenemos la araña pegada. Y ya lo único que tenemos que hacer es proseguir con los pasos iniciales que les enseñé de la aplicación. Pasa 1, metemos dedo. Pasa 2, pasa más rápido. Y por último, pasa... No pasa. A ver, inténtalo tú. Pasa con la mano equivocada, supongamos en el peor de los casos. Bueno, igual es con la otra. Pasa y justo aquí es cuando viene la sorpresa. Pero a fin de cuentas ya vieron las pruebas. Ahí está el video, aquí abajo en la descripción, donde pueden ver cómo las reacciones son completamente diferentes, pero todas se asustan. Recuerda que puedes ver la broma completa con esta pequeña araña aquí en los videos que te estoy recomendando o bien aquí abajito en la descripción. Te aseguro que el video te va a gustar mucho, es un video muy producido, conseguimos reacciones bastante graciosas, bastante únicas, así que te recomiendo que lo vayas a ver y pues sería de mucha ayuda que fueras, que le dieras like y sobre todo que te suscribieras. La meta ahorita es llegar a los primeros 1000 suscriptores y sé que con tu ayuda lo vamos a lograr. Y bien, sin más que decir, espero que pasen un excelente Halloween y de igual forma si son de aquí de México espero que pasen un excelente Día de Muertos. Así que bien, yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.